El secreto de Salomón. Parte 1. Queridos hermanos, reciban un saludo lleno de paz. Hoy no estamos aquí por casualidad. Dios nos reúne para escuchar una historia que atraviesa los siglos y sigue hablando al corazón humano. Antes de comenzar, quiero hacerte una invitación sencilla pero importante. Suscríbete al canal Historias de Fe. Este canal existe para compartir relatos bíblicos que fortalecen el espíritu y nos ayudan a caminar con sabiduría. Quédate hasta el final, porque esta historia ha sido construida para mantener tu atención y dejar una enseñanza profunda en tu vida. Abrimos ahora las Sagradas Escrituras para hablar de un hombre cuyo nombre quedó grabado para siempre en la historia: Salomón. Cuando se menciona a Salomón, muchos piensan inmediatamente en sabiduría, riqueza y grandeza. Pero pocos se detienen a reflexionar en el secreto que sostuvo su reinado, y más adelante, también puso a prueba su corazón. La Biblia nos dice que Salomón era hijo del rey David, el hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. Tras la muerte de David, Salomón fue establecido como rey sobre Israel siendo todavía muy joven. La carga que recibió no era pequeña: gobernar a un pueblo numeroso, guiarlos con justicia y permanecer fiel al Señor. Este momento crucial está registrado en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. En aquellos días, Salomón fue a Gabaón para ofrecer sacrificios al Señor. Y allí, en medio de la quietud de la noche, Dios se le apareció en sueños y le habló con una pregunta que pocos seres humanos han escuchado jamás: pide lo que quieras que yo te dé. Así lo relata claramente la Escritura en Primera de Reyes, capítulo 3. Detengámonos un instante. El Dios eterno le concede al joven rey la oportunidad de pedir cualquier cosa: poder, victoria, larga vida, riqueza sin medida. Todo estaba al alcance de una sola petición. Sin embargo, la respuesta de Salomón revela la profundidad de su corazón. Él reconoce su juventud, su falta de experiencia, y le dice al Señor que no sabe cómo gobernar a un pueblo tan grande. Entonces pide un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal, para juzgar con justicia. Estas palabras están escritas en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Esta petición agradó a Dios. El Señor respondió que, por no haber pedido beneficios personales, le concedería una sabiduría sin comparación. La Biblia declara que nunca antes hubo un rey como Salomón en sabiduría, ni lo habría después. Además, Dios añadió riquezas y honra a su vida. Todo esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, donde se afirma que la bendición divina fue completa. El historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades de los Judíos, confirma que la fama de Salomón se extendió más allá de Israel. Gobernantes y sabios de otras naciones viajaban grandes distancias solo para escuchar sus palabras y comprobar su entendimiento. La sabiduría de Salomón no era solo intelectual. Era reconocida como un don que provenía de Dios. Uno de los episodios más impactantes de su reinado fue el juicio entre dos mujeres que afirmaban ser madres del mismo niño. Salomón, guiado por discernimiento divino, reveló la verdad al descubrir quién estaba dispuesta a renunciar con tal de salvar la vida del hijo. La Escritura dice que todo Israel reconoció que la sabiduría de Dios estaba en el rey para hacer justicia, como se relata en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. Hasta este punto, la historia parece luminosa y perfecta. Un rey joven, humilde, temeroso de Dios, lleno de sabiduría y bendición. Pero aquí comienza a formarse el verdadero centro de esta historia. Porque la sabiduría que Dios concede no solo sirve para gobernar un reino, sino para cuidar el corazón. Y cuando el corazón se descuida, incluso el más sabio puede tropezar. Queridos hermanos, no se retiren ahora. Lo que viene en la siguiente parte revela cómo la gloria puede convertirse lentamente en una prueba silenciosa. Parte 2. Queridos hermanos, continuemos con atención y con el corazón dispuesto, porque en esta parte la historia comienza a mostrar un giro silencioso, casi imperceptible, pero profundamente decisivo. Aquí aprenderemos que no todas las caídas empiezan con rebeldía abierta. Muchas comienzan con pequeñas concesiones. Después de recibir sabiduría de Dios, el reino de Salomón entró en una etapa de prosperidad sin precedentes. Israel vivía en paz. No había guerras en sus fronteras.
Las naciones vecinas respetaban al rey y buscaban su favor. La Biblia nos dice que Salomón gobernó sobre todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto, como está escrito en el libro de Primera de Reyes, capítulo 4. La sabiduría que Dios había puesto en Salomón se manifestó en todas las áreas de su vida. Hablaba con profundidad sobre la naturaleza, sobre los animales, las plantas y los misterios de la creación. Compuso proverbios, cantares y enseñanzas que aún hoy siguen siendo leídas. La Escritura declara que su sabiduría superó la de todos los sabios del Oriente y de Egipto, según Primera de Reyes, capítulo 4. Pero hay algo que debemos entender, queridos hermanos: la bendición de Dios nunca elimina la responsabilidad humana. Al contrario, la incrementa. Con el paso del tiempo, Salomón comenzó grandes proyectos. El más importante de todos fue la construcción del Templo del Señor en Jerusalén. Este templo no era una obra común, era el lugar donde habitaría el nombre de Dios. La Biblia describe con detalle la excelencia, la dedicación y la reverencia con la que se levantó esta casa sagrada, como lo leemos en Primera de Reyes, capítulos 5 al 8. Cuando el templo fue terminado, Salomón hizo una oración que revela claramente que, en ese momento, su corazón aún estaba alineado con Dios. Él reconoció que ningún edificio podía contener al Señor y pidió que Dios escuchara desde los cielos las oraciones del pueblo. Esta oración solemne está registrada en Primera de Reyes, capítulo 8, y muestra humildad, temor de Dios y dependencia total. El historiador Flavio Josefo también describe esta dedicación del templo como un evento de enorme importancia espiritual y política, afirmando que la gloria de Salomón alcanzó su punto más alto en esos días, no solo por la magnificencia del edificio, sino por la reverencia que el rey mostraba hacia su Dios. Sin embargo, mientras el reino crecía hacia afuera, algo comenzaba a debilitarse por dentro. La Biblia nos dice que Salomón hizo alianzas con muchas naciones extranjeras, sellándolas a través de matrimonios políticos. Tomó mujeres de pueblos que el Señor había advertido claramente que no debían mezclarse con Israel, porque inclinarían el corazón hacia otros dioses. Esto está escrito con claridad en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Al principio, nada parecía fuera de control. Salomón no abandonó inmediatamente al Señor. El templo seguía en pie. Los sacrificios continuaban. El pueblo seguía prosperando. Pero el peligro no siempre se manifiesta de forma inmediata. A veces, se esconde detrás de la tolerancia y la costumbre. La Escritura dice que, cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón tras otros dioses, y su corazón ya no era perfecto con el Señor, como lo había sido el corazón de su padre David. Estas palabras, registradas en Primera de Reyes, capítulo 11, son una de las advertencias más solemnes de toda la Biblia. Aquí se revela una verdad profunda. Nadie pierde su comunión con Dios de un solo momento a otro. Se pierde poco a poco, cuando se deja de vigilar el corazón. Salomón, el hombre más sabio de su tiempo, permitió que altares a dioses extranjeros fueran levantados en la misma tierra donde se adoraba al Dios verdadero. No porque dejara de conocer la verdad, sino porque dejó de obedecerla completamente. Queridos hermanos, esta parte de la historia no busca condenar, sino advertir. Si Salomón, con toda su sabiduría, pudo descuidar su corazón, ninguno de nosotros está exento de la necesidad de velar y permanecer firmes. No te retires aún. Lo que sigue es aún más profundo, porque veremos las consecuencias espirituales de estas decisiones y el dolor silencioso que comenzó a gestarse en el reino. Parte 3. Queridos hermanos, avancemos con reverencia, porque en esta parte la palabra nos muestra que toda decisión espiritual tiene consecuencias, aun cuando no se vean de inmediato. Aquí la historia de Salomón deja de ser solo admirable y se vuelve profundamente aleccionadora. La Escritura nos dice que el Señor se airó contra Salomón, porque su corazón se había apartado de él. No fue un pecado de ignorancia, sino de desobediencia consciente. Dios ya se le había aparecido 2 veces y le había advertido claramente que no siguiera a otros dioses. Este pasaje solemne está registrado en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Es importante entender algo, queridos hermanos. Dios no cambia, pero el corazón humano sí puede cambiar cuando deja de velar.
Salomón conocía la verdad, enseñó la verdad y escribió sobre la verdad. Sin embargo, permitió que sus afectos se dividieran, y un corazón dividido siempre termina debilitado. Entonces el Señor le habló con palabras firmes. Le dijo que el reino sería arrancado de su descendencia, no en sus días, por amor a David su padre, sino en los días de su hijo. Dios mostró misericordia, pero no anuló las consecuencias. Esto nos enseña que la gracia no elimina la justicia, y la paciencia de Dios no debe confundirse con aprobación. A partir de ese momento, la paz que había caracterizado el reinado de Salomón comenzó a desaparecer. La Biblia dice que Dios levantó adversarios contra él. Primero Hadad el edomita, luego Rezón de Damasco, y finalmente Jeroboam, un siervo al que el mismo Salomón había promovido. Todo esto está escrito en Primera de Reyes, capítulo 11. El historiador Flavio Josefo confirma que hacia el final del reinado de Salomón comenzaron tensiones internas y externas que antes no existían. El reino seguía siendo grande, pero ya no era estable. La sabiduría seguía en los labios del rey, pero su autoridad espiritual se había debilitado. Aquí se revela uno de los aspectos más profundos del secreto de Salomón. La sabiduría sin fidelidad no sostiene un legado. Se puede construir un templo majestuoso, y aún así, permitir que el altar del corazón se fracture. La Biblia no nos presenta a Salomón como un hombre que negó a Dios abiertamente, sino como alguien que permitió que otras voces compartieran el lugar que solo Dios debía ocupar. Eso lo hace aún más cercano a nuestra realidad. Porque muchos no abandonan a Dios de golpe, simplemente lo relegan poco a poco. En los últimos años de su vida, Salomón escribió palabras que hoy leemos con un peso distinto. El libro de Eclesiastés refleja a un hombre que lo tuvo todo y que, al mirar atrás, reconoce que sin Dios todo es vanidad. Cuando escribió que todo es aflicción de espíritu, hablaba desde la experiencia, no desde la teoría. Queridos hermanos, esta parte de la historia nos confronta con una pregunta inevitable. ¿Qué estamos permitiendo en nuestro corazón que compite con el lugar de Dios? No siempre son ídolos visibles, a veces son decisiones, afectos, ambiciones o silencios prolongados. Pero aún no hemos llegado al final. Porque incluso en medio del juicio, Dios deja una enseñanza final, una verdad que atraviesa generaciones y que hoy también nos alcanza. No te retires ahora. La última parte revela el cierre de la historia, el verdadero significado del secreto de Salomón y la lección que Dios quiere grabar en nuestro corazón. Parte 4 y final. Queridos hermanos, hemos llegado a la última parte de esta historia, y lo hacemos con el corazón dispuesto a escuchar la enseñanza final que Dios nos deja a través de la vida de Salomón. No es un cierre común, es una conclusión que ilumina, corrige y llama a la reflexión profunda. Salomón reinó durante muchos años sobre Israel. La Biblia nos dice que su gobierno fue largo y lleno de gloria, pero también marcado por decisiones que dejaron huella más allá de su vida. Cuando sus días comenzaron a llegar a su fin, el reino que había sido unido y fuerte ya mostraba señales de fractura. Todo esto está registrado en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. La Escritura declara que Salomón durmió con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Roboam subió al trono después de él. Sin embargo, el legado que dejó no fue solo de sabiduría y riqueza, sino también de advertencia. Poco tiempo después, el reino se dividiría, cumpliéndose la palabra que Dios había hablado. Así lo vemos en el desarrollo posterior del libro de Primera de Reyes. El historiador Flavio Josefo señala que el final del reinado de Salomón estuvo marcado por una mezcla de grandeza y tristeza. Grandeza por lo que construyó y enseñó, y tristeza porque su corazón, aunque lleno de conocimiento, no permaneció completamente fiel hasta el final. Esta observación histórica coincide con el mensaje bíblico y le da aún más peso a la enseñanza espiritual. Pero aquí, queridos hermanos, se revela finalmente el verdadero secreto de Salomón. No fue la sabiduría lo que definió su vida. No fueron las riquezas ni la fama. El secreto estuvo en el corazón. Mientras su corazón fue íntegro delante de Dios, todo lo demás floreció. Cuando permitió que su corazón se dividiera, aún teniendo sabiduría, comenzó la decadencia. Por eso,
Las palabras finales que se atribuyen a Salomón en el libro de Eclesiastés resuenan con tanta fuerza. Temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. Esta no es la conclusión de un joven entusiasta, sino de un hombre que aprendió a través del dolor. Esta historia no fue escrita para juzgar a Salomón, sino para enseñarnos a nosotros. Dios no busca solo mentes brillantes, busca corazones fieles. No busca palabras sabias, sino obediencia constante. La sabiduría es un don, pero la fidelidad es una decisión diaria. Queridos hermanos, si has llegado hasta aquí, no fue por casualidad. Tal vez Dios te está recordando que cuides tu corazón más que cualquier otra cosa. Que no permitas que nada ocupe el lugar que solo Él merece. Antes de despedirme, quiero hacer nuevamente una invitación sincera. Suscríbete al canal Historias de Fe. Este canal existe para compartir historias que edifican, enseñan y nos acercan a Dios. Al suscribirte, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escuchar estas verdades. Gracias por quedarte hasta el final. Que esta historia no solo haya sido escuchada, sino guardada en el corazón.